Y vamos a hacer, aunque vamos a centrarnos en esta mañana, los versículos del 12 al 15, vamos a considerar lo que el Señor nos enseña en esta porción, en estos 4 versículos. Vamos a dar lectura desde el versículo 1. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Para que podamos tener una visión más amplia de esta porción. Colosenses capítulo 3, versículo 1. Si habéis pues resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, nuestra vida, sea manifestado, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Por tanto, considerad los miembros de vuestro cuerpo terrenal como muertos a la fornicación, la impureza, las pasiones, los malos deseos y la avaricia, que es idolatría. Pues la ira de Dios vendrá sobre los hijos de desobediencia por causa de estas cosas, en las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo, cuando vivíais en ellas. Pero ahora, desechad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, puesto que habéis desechado al viejo hombre con sus malos hábitos, y os habéis vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que lo creó. Una renovación en la cual no hay distinción entre griego y judío, circunciso e incircunciso, bárbaro, escita, esclavo o libre, sino que Cristo es todo y en todos. Versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestíos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tiene queja contra otro. Como Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos de amor, que es el vínculo de la unidad. Y que la paz de Cristo reine en vuestros corazones, a la cual en verdad fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, cuando unos a otros, con salmos, himnos y canciones espirituales, cantando a Dios con acción de gracia en vuestros corazones. Y todo lo que hacéis, de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias por medio de Él a Dios el Padre. Oremos. Señor, ante tu palabra estamos en esta mañana por tu misericordia. Y requerimos, necesitamos de manera imprescindible la obra de tu Espíritu Santo para iluminar nuestra mente. Señor, te rogamos que por tu palabra, que en el poder de ella, que
por medio de tu palabra creaste el mundo y lo que no existía, lo has hecho existir, Señor, por el poder de esa misma palabra. Tus verdades penetren en lo más profundo de nuestro corazón, de nuestra mente, de nuestros pensamientos, sentimientos, voluntad, decisiones. Señor, y que la exaltación de Cristo, a medida que hemos recibido bendiciones por su obra perfecta en la cruz y en la resurrección, esa obra que hemos recibido y las bendiciones que hemos hallado de gracia, Señor, sean las que den fruto para tu gloria en nuestras vidas de obediencia. Humíllanos por tu palabra para que tú seas exaltado. En el nombre de Cristo oramos. Amén. En esta mañana, como he dicho, vamos a centrarnos en los versículos del 12 al 15, donde encontramos una exhortación principal de cómo debemos perdonarnos unos a otros, cómo debemos vivir la vida cristiana para la gloria de Dios. Y en este pasaje vamos a encontrar 5 verdades sobre el perdón que nos motivan a glorificar a Dios en nuestra vida cristiana. Repito, 5 verdades sobre el perdón verdadero que nos motivan a glorificar a Dios en la vida cristiana. En estos versículos del 12 al 15 vemos 5 verdades sobre el perdón verdadero que nos motivan a glorificar en la vida cristiana. Y permitirme que vayamos directamente a la primera verdad. Se encuentra en los versículos del 12 al 13, la primera parte del 13. Versículo del 12 al 13. Esta es la primera verdad que encontramos aquí. El verdadero perdón es una característica del verdadero creyente. El verdadero perdón es una característica del verdadero creyente. El verdadero perdón es una característica del verdadero creyente. Observa lo que dice, versículo 12. Entonces, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia, soportando unos a otros y perdonando unos a otros, si alguno tuviera o tiene quejas contra otro. En primer lugar, vemos que la palabra de Dios nos enseña que la verdadera capacidad de perdonar es la característica de un creyente. Solo los creyentes que han sido perdonados como Cristo los ha perdonado pueden perdonar a otros del mismo modo. El verdadero perdón es la característica consecuente o la consecuencia evidente de un verdadero creyente. Y esto es lo que Pablo enseña en esta carta, escribiendo a los creyentes en Colosas. Y por extensión, según el capítulo 4, versículo 16, también esta carta estaba dirigida a la iglesia en la Odisea. Así que no es exclusiva para una sola iglesia, sino para la iglesia de Dios en todos los tiempos. Y esta carta comienza exaltando a Cristo en su obra redentora. Míralo en el capítulo 1, versículo 3. Capítulo 1, versículos 3 y 4. Pablo empieza su carta diciendo, damos gracias a Dios. El viernes vimos cómo Pablo también comienza otras cartas dando gracias a Dios, ¿verdad? Pero es que esta es la identidad de un verdadero creyente, en la que sabe que lo que es y lo que puede hacer es gracias a la obra de Dios. Y dice gracias a Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, orando siempre por vosotros. Y este es el motivo de gratitud. Versículo 4. Al oír de vuestra fe en Cristo Jesús, y no solamente de la fe, sino la fe que es verdadera, acompañada con el verdadero amor. Continúa el versículo 4. Y del amor que tenéis por los santos, por todos los santos. Aquí lo que Pablo está diciendo es que reconoce que la obra de Dios en la vida de ellos es Dios a quien le da las gracias
porque ellos pueden tener una fe en Cristo Jesús gracias a la misericordia de Dios, Él es el que provee la fe salvadora, pero también Dios provee del amor característico de un creyente. Ese amor que caracteriza a un creyente y que es aplicado y visto en su trato entre todos los santos. Así que la fe no va separada de las obras manifiestas de amor unos por los otros. Observa lo que continúa diciendo en el versículo 5. A causa de la esperanza reservada para vosotros en los cielos, de la cual oísteis antes en la palabra de verdad, el evangelio que ha llegado hasta vosotros. Así como en todo el mundo está dando fruto constantemente y creciendo, así lo ha estado haciendo también en vosotros. Observa que el verdadero creyente no solamente ha recibido una fe que se manifiesta en un amor entre ellos, sino que Pablo está reconociendo que este evangelio está dando fruto en otros lugares del mismo modo que está dando fruto en cada corazón. Y está creciendo esta fe y este amor, está creciendo aún más y más en sus vidas. ¿Desde cuándo se empieza a ver ese crecimiento? Mira, versículo 6. Desde el día que oísteis y comprendisteis la gracia de Dios en verdad. Esto es, en genuina conversión. Desde el día que oísteis y os convencisteis, es decir, la obra del Espíritu Santo en la conversión, comprendieron la gracia de Dios en verdad, ellos están creciendo en la fe y en el amor mutuo. Así que la palabra verdadera del Evangelio no produce solamente convicción o un pensamiento, una cantidad de cosas teóricas que creer. Lo que Pablo está enfatizando en este comienzo de la carta es que da gracias a Dios porque ellos manifiestan los frutos de una verdadera conversión por medio de una fe acompañada de obras de amor que están creciendo continuamente desde el primer día hasta hoy. Así que la palabra del Evangelio no solamente produce convicciones o creencias, sino que se confirma en evidencias externas a través de frutos, a través de un fruto creciente. Pablo y Timoteo dan gracias a Dios porque los creyentes demuestran ser verdaderos creyentes, no por sus méritos, sino porque no pueden evitar producir en sus vidas los frutos que acompañan a una fe genuina. Hermanos, Dios no te ha dado una fe que ahora tú tienes que esforzarte a que dé fruto para que la salvación sea efectiva por tu esfuerzo. No, Dios te ha dado una fe que si es una fe genuina en la salvación va a dar fruto inevitablemente. Y eso mostrará que eres un verdadero creyente. Ahora tú eres responsable de cómo estás impidiendo que el Espíritu Santo produzca esos frutos. Y a medida que el Espíritu Santo está llenándonos de su palabra, eso va a producir frutos para su gloria. Observa el versículo 9. Colosenses 1:9. Continúa Pablo diciendo esto. Por esta razón, también nosotros, desde el día que lo supimos, no hemos cesado de orar por vosotros y de rogar que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual. Lo que Pablo aquí está diciendo es que el creyente no para de crecer. Estamos orando unos por otros para que el Señor continúe haciéndonos crecer en el conocimiento, en el progreso, en el proceso del conocimiento de la fe, acompañado de obras, frutos espirituales. Así que crecer en el conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría e inteligencia espiritual es la característica de un verdadero creyente. La sabiduría e inteligencia que viene a través de la obra del Espíritu Santo, cuando Él ilumina
en la salvación, cuando Él ilumina al creyente en su santificación, proviene de la obra de la palabra en nuestros corazones. De manera que Pablo no les dice que deben estar ya satisfechos con mostrar amor unos con otros, simplemente alguna muestra puntual de amor. No, Pablo está diciendo que ellos deben procurar estar ocupados en el crecimiento de ese amor, en el crecimiento de esa fe, a medida que está expuesto al Evangelio, a la palabra de Dios, y está produciendo arrepentimiento continuamente, una fe que empezó creyendo y terminará creyendo. Pero una fe que en ese proceso de crecimiento está exponiendo nuestro pecado que debe ser limpiado y colocar en su lugar las obras de justicia que son fruto de una fe genuina. Observa en el capítulo 1, versículo 10, cómo continúa Pablo. Después de rogar al Señor que ellos sean llenos del conocimiento de la voluntad de Dios en toda sabiduría y comprensión, observa cuál es el propósito, cuál es el resultado, versículo 10, para que sepáis todas las cosas que el Señor dice, ¿no? Para que se quede en un conocimiento teórico de las cosas que Dios dice. Bueno, eso no es lo que es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que a medida que crecemos en el conocimiento de su voluntad, de la comprensión de su palabra, esto tenga un resultado en nuestra manera de andar. Versículo 10, para que andéis como es digno del Señor. ¿Y cómo es que andamos como es digno del Señor? Pues continúa en 3 características. Agradándole en todo. Esta es la manera de andar del creyente, que a medida que crece en el conocimiento de Dios, ahora está comprometido en agradar al Señor. ¿Y cómo lo agrada? Dando fruto. En segundo lugar, dando fruto en toda buena obra. Ahora que conozco cuál es la voluntad de Dios, ahora puedo andar en esos frutos de buenas obras. Y en tercer lugar, creciendo en el conocimiento de Dios. Y ve que esto termina donde empieza, ¿verdad? Termina donde empieza. Versículo 9 empieza en un conocimiento de su voluntad en toda sabiduría y comprensión espiritual, para que tenga fruto práctico en nuestra vida, en la manera en que andamos. Versículo 10, agradándole en todo, dando fruto, y observa, creciendo de nuevo en el conocimiento de Dios. Así que esto es el ciclo de la vida de un verdadero creyente. Pablo está especialmente preocupado por el crecimiento espiritual de la iglesia, de los creyentes, y que eso se muestre en una evidencia de vidas transformadas. Eso es lo mismo que dice Santiago en el capítulo 2, versículo 26. Una fe que no obra es una fe muerta. No somos salvos mediante la fe. Somos salvos mediante la fe en Cristo solamente. Y esa fe en Cristo solamente va a producir por medio de la obra del Espíritu Santo una obra de justicia, buenas obras para su gloria. Pero esto no solamente lo enseña Pablo, lo enseña Santiago, sino que Cristo mismo enseñaba esto. Jesús mismo dijo en Juan 14:15, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. Lo que Jesús estaba diciendo ahí es que aquel que ama en realidad a Jesús lo va a manifestar en guardar sus mandamientos. En el versículo 23, en Juan 14:23, también Jesús vuelve a repetir esto y dice, si alguno me ama, guardará mi palabra y mi Padre lo amará y vendremos a él y haremos con él morada. Así que un verdadero hijo de Dios, que ha sido redimido de la esclavitud del pecado, ha sido ahora trasladado al reino de Cristo, el amado Hijo de Dios,
para que ahora en esa realidad él pueda vivir agradándole en todo, agradando a su Señor en todo. Cristo es preeminente en todo, lo hemos leído. Es por encima de Moisés, ¿verdad? Moisés, en su fidelidad, no fue un hombre mediador perfecto, pero Cristo es supremo. Y por su perfección y sacrificio en la cruz, nos reconcilió con el Padre y ahora podemos agradarle en todo. ¿Qué dijo el Padre sobre Cristo? Este es mi Hijo, en el que tengo toda mi complacencia. Ahora nuestra relación con el Padre es por medio del Hijo. Y a través de la justicia del Hijo, nosotros podemos agradar al Padre en el poder de la obra del Espíritu que ha obrado en nosotros. Pablo dice que se goza en sus padecimientos y esto es solamente posible por medio del Evangelio de Cristo. Colosenses 1:28, mira lo que dice ahí, Colosenses 1:28. A él nosotros proclamamos, amonestando a todos los hombres y enseñando a todos los hombres con toda sabiduría, a fin de presentar a todo hombre perfecto en Cristo. Y con este fin también trabajo, esforzándome según su poder, que obra poderosamente en mí. Es que el creyente trae frutos en dependencia y en el origen de su propio poder. Es que el creyente demuestra que un verdadero creyente, al encontrar una motivación especial para poder obedecer a Dios y traer frutos que dependan de su propio esfuerzo. Si eso fuera así, estaríamos diciendo que la salvación es por obras. Que Dios te salvó y ahora por tus propias obras y esfuerzos tú mantienes la salvación. Y de nuevo, tenemos que recordar Efesios 2:8 y 9, no es por obras, para que nadie se gloríe. Ni nuestro comienzo de la salvación, ni nuestra continuación en obediencia es por obra de Dios en nosotros. Así que no te esfuerces por obedecer. Pero voy a explicar eso. No te esfuerces por obedecer en tu propia fuerza. Esfuérzate por obedecer en dependencia de la fuerza de Cristo en ti. Mira lo que está diciendo, versículo 29 ahí, Colosenses 1:29, y con este fin también trabajo esforzándome. Y eso es un esfuerzo real. Él se está esforzando. Pero observa que dice según su poder. Y lo que Pablo ahí está diciendo es que todo esfuerzo, Pablo lo está adquiriendo y recibiendo en dependencia del poder de Dios. No es que tú te levantes por la mañana y digas, yo puedo, yo lo valgo, yo tengo una nueva posesión, así que eso, yo he sido capacitado y ahora yo me voy a esforzar y yo. Y por supuesto hay realidades que debemos considerar en nuestra mente, y lo estamos viendo en este texto, y lo hemos visto también en el estudio de los jueves. Cómo hemos recibido cosas en Cristo Jesús, bendiciones únicas en Él, que nos capacitan para depender de Él. Así que por la mañana no te levantas diciendo yo puedo, sino te levantas diciendo Señor, yo no puedo. Señor, yo no puedo. Pero te alabo porque en tu poder sí puedo. Me esfuerzo en depender de ti, Señor. Me esfuerzo en adquirir y conocer la poderosa obra que tú estás haciendo en mi vida. Así que, hermano, un verdadero creyente
va a mostrar fruto en su propia vida en dependencia del poder de Dios. No como si fuera capacidad propia, sin necesidad de Dios. De tal manera que la perfección en el ser humano no es gracias a su esfuerzo, sino a la obra de Cristo en su corazón. De nuevo, esto es lo que Pablo va a insistir en el capítulo 2 de Colosenses, versículos 9 y 10. Versículo 8, empecemos en el 8. Mirad que nadie os engañe, y ese nadie os engañe está incluido tú mismo. Mirad que tú tampoco te engañes a ti mismo por medio de su filosofía o tus pensamientos o de estas vanas sutilezas, es decir, de pensamientos que son engañosos pero parecen buenos. A día de hoy esos pensamientos te llegan por WhatsApp, te llegan por Facebook, te llegan por muchos lugares. Pensamientos positivos que parecen buenos, pero son vanas sutilezas. Son sutiles, son engaños. Además, también, según la tradición de los hombres, conforme a los principios elementales del mundo y no según Cristo. Estos principios elementales del mundo es querer confiar en mi propio poder, en mis propios actos, mi propia fuerza, en pensar que, como Adán hizo, él podía conocer el bien y el mal aparte de Dios. Y él podía vivir aparte de obedecer su palabra. Así que nadie os engañe, hermano, y ni siquiera nosotros mismos. Versículo 9. Porque toda la plenitud de la deidad reside corporalmente en él. ¿En quién? En Cristo. En Cristo. Es según los principios y la obra y la persona de Cristo en que el creyente debe vivir. Así que de esta manera, versículo 10, y habéis sido hechos completos en él. Así que si en Cristo corporalmente no había el 90% de la deidad, sino él era Dios 100% y hombre 100%, del mismo modo, ahora en Cristo, unidos a él en su muerte y resurrección, arraigados y firmemente edificados, como dice el versículo 7, ahora en Cristo nosotros hemos sido hechos completos. En él, que es la cabeza, sobre todo poder y autoridad. En esto el creyente debe vivir. En vivir en la plenitud de vida en Cristo, en dependencia de él. En Cristo tienes completo todo lo que necesitas. Versículo 10, observa lo que en Cristo hemos recibido en plenitud. Versículo 10 nos dice que el creyente está completo en Cristo. Versículo 11 nos dice que el creyente ha sido circuncidado del pecado en Cristo. Ha sido separado, apartado del pecado en Cristo. Versículo 12, el creyente ha sido sepultado con Cristo en su bautismo, en la conversión. Versículo 12 también nos dice que el creyente es resucitado con Cristo en ese mismo bautismo, en la conversión. Versículo 13, el creyente recibe vida juntamente con Cristo. Así que si Cristo recibió vida, el creyente lo ha recibido juntamente con él. En la resurrección, versículo 13, el creyente ha sido perdonado de su pecado por Cristo. Así que Pablo nos enseña que el hombre, la mujer, el creyente, pueden ser transformados para ser perfectos. Es decir, en Cristo tienen todo el poder necesario para ser transformados en obras de perfección, de obediencia, de agradarle en todo. Y en esto solo es posible en dependencia de la gracia en Cristo. Así que no te engañes, tú no puedes. En Cristo tienes todo el poder. No te engañes, hermano. Tú no puedes. No se trata de que tú manifiestes por tu esfuerzo dar fruto de que eres un verdadero creyente. Abandona todo esfuerzo. Ahora, esfuérzate en depender en aquel que es tu Señor, en quien has sido unido, estás arraigado, cimentado.
y en esa dependencia tus vidas están dando fruto de una verdadera conversión para su gloria. El creyente debe crecer en el conocimiento de Cristo por el Espíritu Santo. Debe crecer en el conocimiento espiritual de su palabra y esto traerá fruto para su gloria. Mira, esto Pablo lo resume en el capítulo 2, versículos 6 y 7. Versículos 6 y 7, capítulo 2 de Colosenses. Versículos 6 y 7. Por tanto, de la manera que recibiste a Cristo Jesús, el Señor, así andad en Él, firmemente arraigados y edificados en Él, y confirmados en vuestra fe, tal como fuisteis instruidos, reposando de gratitud. De la misma manera que recibisteis al Señor, ¿cómo lo recibimos? Por su gracia. Así que nosotros pudiéramos aportar nada. Esta es la manera en la que debemos vivir así, andar en Él, en la gracia que en Él hemos recibido, para que confirmados en la fe podamos abundar en acción de gracias para su gloria. Pablo le confronta con una realidad espiritual también. La realidad espiritual que le confronta es que el creyente debe confrontar su vida a la luz de esta evidencia que se debe ver. El creyente no debe confiar solamente en una declaración que tuvo en el pasado de creer en Cristo y arrepentirse de sus pecados. El creyente no debe de poner la mirada en el pasado para encontrar la evidencia de si es un verdadero creyente o no. En ocasiones miramos al pasado para estar confiados de nuestra salvación. Y no es así como uno encuentra la seguridad de su salvación. La seguridad de la salvación no es mirando atrás, es mirando ahora, al presente. Es viendo cómo tu vida se conforma a lo que la palabra de Dios dice que caracteriza a un creyente. No me digas cómo vivías. No me digas si te convertiste hace muchos años, hace poco. Si eres un verdadero creyente, eso se ve en tu manera de vivir hoy. Tu manera de vivir mañana. Observa el capítulo 2, versículo 20. Esto es lo que Pablo dice. Si habéis muerto con Cristo, y eso es una cláusula de condición. Es como diríamos que alguien le ha dicho a Pablo, mira, Pablo, sí, yo he muerto con Cristo. Yo te digo que yo he muerto con Cristo. Esta es la realidad de mi vida, Pablo. Y Pablo te responde, te dice, bueno, si has muerto con Cristo, a los principios elementales del mundo, esto es al pecado y lo que se ha estado diciendo en los versículos anteriores. ¿Por qué? Esta es la pregunta que nos examina a nosotros. ¿Por qué? Como si aún vivierais en el mundo, y esto es dependencia en los valores del mundo, en amar al mundo, en las cosas que están en el mundo, como dice 1 de Juan 2:15, ¿por qué? Como si aún vivierais en el mundo, os sometéis a preceptos tales como no manipule, no guste, no toque. Es decir, Pablo está diciendo aquí, si has muerto con Cristo, tu vida lo debe mostrar hoy. Tu manera de vivir debe manifestar estas evidencias. Ya no puedes estar viviendo como alguien que está en el mundo y ama el mundo y es esclavo del mundo. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. Juan confrontando también a todos aquellos que dicen que son creyentes, pero que están declarando o están viviendo cosas que son incompatibles. Primera de Juan, capítulo 2, versículos 15 y 16. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, si este es el caso de alguno que dice ser creyente pero ama al mundo, esto significa que el amor del Padre no está en él. Y si el amor del Padre no está en esa persona,
esa persona no es creyente. Versículo 16, porque todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos, la arrogancia de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y por eso continúa diciendo, versículo 18, hijito, es la última hora. Y así como oíste que el anticristo viene, también ahora han surgido muchos anticristos. Por eso sabemos que en la última hora salieron de nosotros. ¿Quiénes salieron de nosotros? Estos anticristos. Estos anticristos salieron de nosotros. ¿Pero qué significa que salieron de nosotros? Bueno, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros. Aunque estaban con nosotros, ¿verdad? Porque si hubieran sido de nosotros, se manifestarían que habrían permanecido con nosotros. Ahora, por eso salieron de nosotros, a fin de que se manifestara o a fin de que podamos saber, de que se nos enseñe que no todos son de nosotros. Juan no deja lugar a la duda. No solamente el creyente pone seguridad de su salvación en la obra de Cristo, cómo se manifiesta en obras de obediencia para su gloria, sino que esto está siendo continuo en su vida. Por eso Pablo en Colosenses, de nuevo, mientras está llegando a este pasaje que estamos observando, cómo deben vivir y manifestar los creyentes en sus vidas los frutos de una verdadera conversión. Colosenses 3:1. Si habéis pues resucitado con Cristo, y aunque en ocasiones se dice ya que habéis resucitado con Cristo, lo cual puede ser una traducción aceptable, pero yo me inclino con que aquí Pablo continúa poniendo a examen al creyente. Aquel que dice que ha muerto con Cristo y ha resucitado con Cristo. Y de nuevo llama al creyente a examinarse y observa que dice, si habéis pues resucitado con Cristo, entonces dedicado a esto, buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Porque el que ha resucitado con Cristo puede buscar las cosas de arriba. Puede vivir poniendo la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. El que no ha resucitado con Cristo está muerto para ver las cosas de arriba. Por eso llega al capítulo 3, versículo 8. Pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Cuando dice desechar también, está incluyendo las cosas que vienen adelante, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez y vuestra boca, de vuestra boca. Lo está añadiendo a todo lo que se ha rechazado antes. Versículo 7. En las cuales vosotros también anduvisteis en otro tiempo cuando vivíais en ella. Ese cuando vivíais en ella es cuando erais esclavos del pecado. Estabais muertos espiritualmente. Solamente podíais hacer la voluntad de vuestro padre, el diablo. Pero cuando habéis muerto y resucitado con Cristo, esa vida antigua ya no es la que os caracteriza la nueva. Por tanto, versículo 8, desechad todo lo anterior y todo lo que en vuestra vida todavía hay. Ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez. Y continúa con todas estas evidencias de un verdadero creyente. Observa, hermano, de nuevo, versículo 9, en adelante hasta el final. Estos son evidencias de un verdadero creyente. Un verdadero creyente no debe, versículo 9, mentir unos a otros. Puesto que habéis rechazado al viejo hombre con sus malos hábitos, es decir, si habéis muerto con Cristo y resucitado con Cristo, ahora podéis no mentir a vuestros hermanos. Versículo 10, lo habéis rechazado los malos hábitos. Versículo 10, os habéis vestido de nuevo hombre. Estas son realidades que hemos recibido, hermanos. Esto es lo que ha pasado. Habéis vestido.
os habéis vestido. Estas son cosas que ya han sucedido en un creyente. Que tú, sin actuar para nada ni merecerlo, por gracia, el Señor te lo ha dado. Te ha dado una nueva naturaleza. En esa nueva naturaleza, versículo 10, en la cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento continuamente, conforme a la imagen de aquel que lo creó, Cristo Jesús. Versículo 11, una renovación en la cual no hay distinción. Todos los creyentes están ocupados en esta santificación. Versículo 12. Entonces, y cuando llegamos a esa palabra, entonces se nos está diciendo cómo debe verse nuestra vida, ya que nos hemos despojado del viejo hombre y hemos sido vestidos del nuevo hombre. Y ahora estamos siendo renovados en este crecimiento. Entonces, ¿cómo debemos hacer? La Reina Valera empieza diciendo vestidos. En la Biblia de las Américas, versículo 12, como escogidos de Dios, santos y amados, revestidos. Y este revestido significa continuar considerando lo que ya habéis recibido. Fuisteis vestidos en el versículo 10 y tenéis que seguir revistiendo. Seguir ocupados en vuestra salvación por los indicativos que habéis recibido. Ya que Cristo es el todo en todos los creyentes, esto se muestra en una vida transformada, que pone la mirada en las cosas de arriba, que desecha, abandona las cosas anteriores. Y para esta realidad, Pablo utiliza esta carta, esa imagen, para explicar cómo ha ocurrido eso en el creyente, desvestirse y vestirse. Ahora, una pregunta, ¿qué tiene que ver esto con el perdón? Lo que estamos viendo esta mañana es cómo debemos perdonarnos unos a otros. ¿Qué tiene que ver esto con el perdón? Pues muy claramente Pablo nos lo dice. Nos enseña que el verdadero perdón ha sido lo que nos ha vestido como creyentes. El verdadero perdón es lo que hemos recibido en Cristo. Y es lo que nos ha reconciliado, nos ha colocado en una posición con Dios por los méritos de Cristo. Y ahora, en esa posición con Dios, podemos perdonar de una manera genuina y única, como no lo puede hacer uno que no es creyente. El perdón es una de las manifestaciones más claras de que estás creciendo. ¿Cómo puedes saber si estás creciendo espiritualmente? No solamente por lo que estás conociendo de la lectura de la palabra, sino especialmente cómo se están manifestando en tu vida frutos espirituales. Y uno de ellos más claro es si estás perdonando. Es cómo estás perdonando. Y Pablo lo dice aquí de esta manera. En el versículo 12 en adelante. Nos dice 3 elementos, nos enseña 3 maneras en las que debemos estar involucrados en nuestra salvación. Y son estas 3 maneras. ¿Cómo nos vestimos? ¿De qué nos vestimos? Y la manera en la que nos vestimos. La forma en la que nos vestimos. ¿Cómo nos vestimos? ¿De qué nos vestimos? Y la forma en que nos estamos vistiendo. En primer lugar, nos vestimos con lo que hemos recibido. Observa. Versículo 12. Escogidos de Dios, santos y amados. Tú no te has escogido, tú no te has santificado, tú no te has amado. Tú eres alguien que ha sido escogido, que ha sido santificado y que ha sido amado. Elementos de la soberana gracia de Dios y de su poder, que Dios planeó antes de la fundación del mundo para traerlos a nuestra vida por medio de Cristo y para Cristo. Así que nuestro vestido es un vestido recibido. Es un vestido recibido. Es un vestido recibido por la gracia de Dios. Y no en base a nuestros méritos. No hemos sido escogidos
por nada que nosotros tengamos en particular con respecto a lo que Dios nos ha escogido. Hemos sido escogidos para darnos un vestido que no nos pertenecía, por la gracia y la misericordia de Dios. Estos son los indicativos que te permiten poner en práctica los mandatos de Dios. De la misma manera que tenemos que ser vestidos como escogidos de Dios, también como santos y amados, estos tres son elementos que tienen en común, que son ajenos a nosotros. Debemos considerar que es la bendición, la ropa que se nos ha dado. Y que en base a lo que ya se nos ha dado, eso nos capacita para vivir de una manera concreta también. Esta realidad espiritual que hemos recibido tiene una repercusión práctica. Si somos amados por Dios, si somos escogidos por Dios, si hemos sido santificados por Dios, ¿de qué debemos vestirnos? Esta es la segunda indicación que se nos dice aquí. Debemos vestirnos del fruto del Espíritu. Continúa el versículo 12. Revestidos de tierna compasión, bondad, humildad, mansedumbre y paciencia. 5 características espirituales que nacen de un corazón regenerado, que depende del poder del Espíritu, pero que se manifiestan visiblemente en tu vida. Sabes que un verdadero creyente es identificado por los de fuera también, por frutos que solo en el poder del Espíritu es posible manifestar. En primer lugar, de estos 5, misericordia entrañable. Esto es compasión profunda. Compasión profunda. Misericordia es no darle a alguien el mal que merece. Así que revístete de esta compasión profunda. Que estás capacitado para no darle el mal a alguien que merece ese mal. Vístete de benignidad. Observa, en segundo lugar, benignidad. Esto es la bondad que caracteriza a Dios. La bondad que caracteriza a Dios. El buen deseo de perdonar. El buen deseo de perdonar. Desear el bien para el otro. Mira, Dios no se agrada con la muerte del impío. Dios se agrada en perdonar. Y esa misma benignidad es la que debe estar en nuestras vidas como creyentes. Deseamos el bien para el otro. Deseamos el bien para el otro. Acompañado con misericordia, no estarás deseando darle su merecido a alguien, sino que estarás predispuesto, estarás deseando ofrecerle el perdón a esa persona. En tercer lugar, humildad. Humildad. Vístete de humildad. ¿Qué es la humildad? Bueno, Filipenses 2:3 nos dice que es lo que Cristo hizo cuando se encarnó y estuvo dispuesto a obedecer al Padre sufriendo la cruz. Así que la humildad tiene que ver con una actitud que tuvo Cristo al disponerse al sufrimiento injusto. Considerar a los demás como superiores a uno mismo. Estar dispuesto a sufrir el oprobio. Lo contrario de la humildad sería el orgullo, ¿verdad? Y nadie me hace sufrir. Y quien me haga sufrir, se la devolveré. No, ya que somos escogidos por Dios Santo, hemos sido amados por Él, ahora debemos estar viviendo en tierna compasión, bondad, humildad. En cuarto lugar, mansedumbre. ¿Qué es mansedumbre? Mansedumbre es amabilidad, gentileza. Es como Jesús dijo, yo soy manso y humilde. Alguien que, aunque se acerque a mí, no va a recibir una cosa de repente. Alguien que no se deja llevar por los impulsos, sino que muestra gentileza, aun cuando ha sido dañado. Y en quinto lugar, revístete de paciencia. Todo esto son
frutos espirituales que necesitamos estar creciendo en ellos. La paciencia es la capacidad de soportar la aflicción. La paciencia es la capacidad de soportar la aflicción. Vístete de la paciencia. La capacidad de soportar la aflicción. Mira, la paciencia frena la ira. Lo contrario de la paciencia es el impulso airado. ¿Por qué Pablo nos dice que nos revistamos de estas 5 cosas? Porque son las necesarias para un verdadero perdón. ¿Tú quieres saber cómo puedes perdonar a otros? Debes crecer en estos 5 frutos espirituales. Misericordia entrañable, benignidad, humildad, mansedumbre, paciencia. Debemos vestirnos en dependencia del Espíritu, controlados por el Espíritu, y así poder perdonar a otros. Y hermano, necesitas el perdón. Necesitas perdonar a otros del mismo modo que tú has sido perdonado. Y yo no podría perdonar de la manera en que Dios me perdonó, a no ser que dependa del Espíritu para hacerlo como Él lo hizo. Por eso ahora se nos dice de qué manera nos vestimos. ¿De qué manera te vistes de esa forma? Versículo 13. La manera en la que nos vestimos es así: soportándonos y perdonándonos. 2 maneras, 2 verbos, 2 acciones que hablan de cómo debes estar revistiéndote. Y no te revistes solamente para soportar y perdonar, sino que a medida que estás soportando y perdonando, el Espíritu está trayendo compasión, bondad, humildad, mansedumbre, paciencia. Así que todo empieza no perdonando, sino soportando. Ahí empieza todo. Primero, antes de perdonar, debes de estar capacitado y involucrado en la convicción de que debes soportar. El perdón comienza con soportar sin reproche la ofensa, el mal que otros han hecho sobre ti. Así que antes de perdonar, se caracteriza por una capacidad para soportar. Nosotros pasamos rápidamente al perdón, sin darnos cuenta de que el Espíritu nos capacita para poder soportar la ofensa. En muchas ocasiones nos ahorraríamos mucho proceso de perdonar si dependiéramos en el Espíritu para soportar. Perdonar soportando unos a otros. Esto es tolerar el sufrimiento injusto, sin resignación, sino por amor. Lo vuelvo a repetir para que después pueda recordarlo. Soportar es tolerar el sufrimiento injusto, sin resignación, sino por amor. Por amor. Proverbios 10, 12 dice así: el oído despierta rencilla, pero el amor cubrirá todas las faltas. El oído despierta rencilla, es decir, a veces tienes confusiones, a veces tienes conflictos con otras personas, y esos conflictos empiezan por lo que escuchas que ellos dicen, ¿verdad? O que otros te han dicho, mira, este ha dicho de ti esto. O porque tú lo estás escuchando diciendo cosas que te molestan. Y por el oído comienza la rencilla. Pero tú no puedes evitar escuchar eso. Ahora sí tú puedes responder a eso con amor. Dice Proverbio 10:12. El amor cubrirá todas las faltas. No significa que por un oído me entra y por otro me sale. Eso no significa el verdadero soportar. Eso es, me importa un bledo de esa persona. Y en realidad no estamos capacitados para que entre por un oído y salga. Se va a quedar ahí. Y va a hacer daño. Ahora, por amor, tú podrás cubrir esa falta. Tú podrás no tenerla presente, sino
quitarla de en medio, no meterla en la alfombra, que ahí va a oler, sino que por amor vamos a resistir esa ofensa. Primera de Pedro 4:8 dice, ante todo tened entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá que multitud de pecados. Es decir, un amor ferviente significa un amor activo, deseando de ponerse en práctica. No un amor perezoso que hay que despertar y decir, venga, vamos, ama un poquito. Un amor que desea que cuando uno es ofendido, fácilmente uno pueda cubrir el pecado de otro. Esto es soportar. Ahora, si no puedes soportarlo, si queda la rencilla, si queda la resignación, la raíz de amargura, la manera en la que debemos responder es segunda forma, versículo 13. Perdonaos unos a otros. Y observar esa frase unos a otros. Unos a otros es lo contrario de los demás hacia mí. Es lo que estamos diciendo unos a otros es mutuamente. Mis hermanos conmigo, pero yo con mis hermanos. No puedes estar pidiendo que tus hermanos te soporten a ti y te perdonen a ti, pero tú no estás dispuesto a soportar ni perdonar. Así que de esto se demanda de cada uno de nosotros. Y perdonar es cuando no alcanzamos ese amor posible para cubrir esa multitud de pecados. Ese perdón se muestra en toda gentileza, paciencia, favor y gracia. Es impensable que un cristiano decida voluntariamente no perdonar. Hermano, hay que decirlo. Es impensable que un cristiano decida por voluntad propia no perdonar. Un cristiano que se coloca en esa situación debe tener, porque se está poniendo, se está exponiendo a la disciplina de Dios, a que Dios tenga con él algunas cuentas pendientes. Esto lo veremos más adelante. Hemos dicho que el verdadero perdón identifica un verdadero creyente. En segundo lugar, vemos aquí de las 5 verdades que estamos observando. La segunda verdad es que el verdadero perdón es ejemplificado en Cristo. El verdadero perdón es ejemplificado en Cristo. El verdadero perdón es ejemplificado en Cristo. Y esto nos motiva a perdonar a otros para la gloria de Dios. Cuando tú ves el ejemplo de Cristo, observa el versículo 13, que nos enseña que el verdadero perdón está ejemplificado en Cristo. Ejemplificado en Cristo. En Cristo tenemos el perfecto ejemplo del verdadero perdón. Observa Colosenses 13, soportando unos a otros y perdonando unos a otros. Si alguno tiene queja contra otro, y observa cómo Cristo os perdonó. Ahí lo que está diciendo es que Cristo es un ejemplo perfecto del verdadero perdón. Del mismo modo que Cristo nos perdonó, así también debemos y podemos hacerlo nosotros. Vuelvo a repetir, del mismo modo que Cristo nos perdonó, así podemos y debemos hacerlo nosotros. El perdón que el creyente debe practicar y que ha sido capacitado por el Espíritu Santo para poder hacerlo, no tiene nada que ver con el patrón del mundo. Es un perdón único, posible y ejemplificado en Cristo. Cristo nos perdonó como nadie podría perdonar. El perdón en muchas ocasiones demanda un precio. Cristo pagó un precio por nosotros. El perdón demanda un sacrificio. Cristo fue sacrificado por nosotros. El perdón, el estándar del perdón perfecto es demostrado en el ejemplo de Cristo. Y 2 realidades que hay aquí.
En primer lugar, en la enseñanza de Cristo. Cristo enseñó el verdadero perdón. Y después, en el ejemplo práctico de Cristo. Cristo perdonó de una manera perfecta. ¿Cómo Cristo lo enseñó? Mateo 5, versículos 38 y 39, Cristo enseñó un perdón genuino. Lo enseñó en la teoría. Enseña no un pacifismo universal, ni un masoquismo radical. Mateo 5, 38 y 39. Cristo enseñó a poner la otra mejilla. No está enseñando un pacifismo universal, que se ha pecado hacer uso de la fuerza cuando un ejército está protegiéndose contra otro ejército. Como algunos decían que un creyente no puede estar involucrado en la guerra ni en lo militar, y tenemos aquí a dos hermanos que están en lo militar, y no están en pecado. El Señor está dando oportunidad a los reinos a que se defiendan y defiendan al oprimido por medio de una guerra justa y adecuada. Así que poner la otra mejilla no es el pacifismo, pero tampoco es el masoquismo radical. No, no está enseñando eso. La ley fue dada para calcular el tipo de justicia civil que el juez en Israel debía aplicar. Y los rabinos se excedieron usándolo para tener derecho a la venganza. Y ellos usaron ciertos derechos en la ley para decir, tengo derecho a vengarme, porque la ley me lo dice. Lo que Jesús dice con la otra mejilla es, aunque la ley te pueda dar algún derecho a vengarte, no uses ese derecho. No lo uses. Hay un patrón en la ley, en el Antiguo Testamento para Israel, de entender que cada acto tiene su consecuencia. Ojo por ojo, diente por diente. Pero eso no te da permiso a buscar la venganza. Y por eso Jesús aquí dice, tú escuchaste eso, ¿verdad? Ojo por ojo, diente por diente. Y ahora te agarras a eso para vengarte. Y Jesús dijo, poner la otra mejilla. Es preferible. Y Jesús enseñaba que debemos eliminar nuestro derecho mal aplicado por cualquier ofensa, aclarando que hay elementos de poca consideración que deben ser soportados y no usar la venganza. Así que poner la otra mejilla es renunciar a tu derecho a la restitución, a la venganza. Perdonar negando el derecho a la venganza. Romanos 12, versículo 17, dice, nunca paguéis a nadie mal por mal. Y esto está diciendo, aunque la ley está estableciendo un patrón que es justo que se castigue al malvado, pero tú no te acojas a eso para devolver a los demás mal por mal, sino que el creyente debe vivir de una manera diferente. Versículo 18, si es posible, en cuanto de vosotros dependa, estad en paz con todos los hombres. Así que versículo 19, Romanos 12, amados, nunca os venguéis vosotros mismos, sino más bien dad lugar a la ira de Dios. No te vengues tú mismo. Deja que sea el Señor quien se vengue en su día, en su momento. Ahora tú procura, en lo que dependa de ti, estar en paz con todos. Versículo 20, pero si tu enemigo tiene hambre, alégrate de que tenga hambre, ¿verdad? Que sufra. No, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Porque haciendo esto, carbón encendido montanará sobre su cabeza. Lo que está diciendo, no está diciendo, dale de comer y beber, y con esto va a hacer que su castigo sea mayor. Porque convertiríamos esto en una venganza peor todavía. No, lo que está diciendo, deja que el Señor sea el juez. No te coloques tú en su lugar, en el lugar del Señor.
Deja que sea Él quien determine lo que cada uno merezcamos. Pero tú, del mismo modo que Cristo te perdonó, perdona a otros. Si esto es con el enemigo, hermano, ¿qué es con tu hermano? ¿Cómo debe ser con tu hermano? ¿Cómo debe ser tu actitud de venganza hacia tu hermano? O más bien poner tu mejilla. O más bien procurar satisfacer las necesidades de tu hermano a pesar de algo que te haya hecho. En cuanto dependa de ti, está en paz con todos los hombres y mucho más con tus hermanos. Por eso termina Romanos 12:21. No seas vencido por el mal, sino vence con el bien el mal. Responde con bien ante el mal. Tienes que reconocer también que Jesús enseñó que en la oración ejemplar enseñó a sus discípulos que del mismo modo que tú perdonas, serás perdonado. Observa, del mismo modo que tú perdonas, serás perdonado. En Mateo 6, de 9 al 15, después de enseñar la oración modelo, se centra en la cuestión del perdón como enseñanza importante. Y no habla de perdón para salvación aquí en esta oración. Perdónanos nuestras ofensas, ¿recuerda eso? Así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Así que en la oración estamos reconociendo y diciendo, Señor, perdóname cada vez que yo estoy pecando contra ti, del mismo modo que yo estoy perdonando a otros. Así que sepas que cuando tú no perdonas a otros, no puedes esperar que Dios te perdone tus ofensas diarias. Él va a mantener disposición de disciplina contigo si tú no estás perdonando a otros. Y por eso continúa hablando esto cómo afecta el perdón en nuestra relación con Dios. Mateo 5:23. Mateo 5:23. Mateo 5:23. Vamos a leerlo porque, aunque por supuesto no vamos a terminar todo lo que hemos dicho, pero vamos a terminar aquí en Mateo 5:23. Dice Mateo 5:23. Por tanto, si estás presentando tu ofrenda en el altar y allí te acuerdas de tu hermano, que tu hermano tiene algo contra ti, deja tu ofrenda allí delante del altar y ve, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Reconcíliate pronto con tu adversario mientras vas con él por el camino. No sea que tu adversario te entregue al juez y el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. En verdad te digo que no saldrás de allí hasta que hayas pagado el último centavo. ¿Qué enseña esto? Esto de nuevo no enseña el perdón para la salvación, sino nuestra confesión de pecado para que no seamos disciplinados por Dios. Y a medida que nosotros estamos perdonando a otros, el Señor también nos perdonará nuestro pecado diario aquí. Ahora, a medida que nosotros no estamos siendo prontos para reconciliarnos y no tomamos la responsabilidad de decir, no, que venga Él, si tiene algo contra mí, que venga Él, sino que soy yo activo en ir a buscar la reconciliación. Si no estoy actuando de esta manera, debo tener la conciencia de que eso afecta a mi relación con Dios. Eso afecta a mi relación con Dios. Sin duda, 490 veces debemos perdonar. 490 veces. 70 veces 7. De alguna manera no estamos para contar los números y cuántas veces ya te perdonamos. No, te estás poniendo un número más amplio y mayor de lo que normalmente se consideraba. Cada vez que tu hermano viene y te pide perdón, debes perdonar. Debes perdonar y ampliar todo ese perdón, no de una manera legalista, sino por la gracia que Dios ha tenido contigo, de una manera sin límite. Vamos a continuar el domingo que viene con esta enseñanza. Vamos a orar.
Señor, te damos gracias por el perdón que hemos recibido en Cristo, por la enseñanza que Cristo nos ha dado, su ejemplo que nos ha dejado. Pero, Señor, te alabamos por haber sido revestidos, haber sido vestidos de tu elección, de tu santidad, de tu amor en Cristo Jesús. Y participamos ahora del pan y el vino, Señor, como un testimonio de la reconciliación efectiva que hemos recibido en Cristo, en nuestra manera de vivir juntos como comunidad, como cuerpo de Cristo. Señor, te pedimos que nos ayude a examinar nuestro corazón a medida que estamos creciendo en el conocimiento de tu palabra, para no guardar rencor contra hermanos, para no tener una actitud partidista con nuestros hermanos, sino para ser prontos para amarnos unos a otros. Y al celebrar esta mesa del Señor, en la que anunciamos el Evangelio de la gracia para todos aquellos que se arrepienten y creen en Cristo como su Señor y Salvador. Señor, ese mismo Evangelio es el que queremos testificar en nuestra vida, unos con otros, y con la disposición de soportarnos y perdonarnos unos a otros. Señor, aumenta nuestra fe, aumenta los frutos espirituales en nuestra vida, para que al participar de este pan y este vino no lo hagamos indignamente, sino lo hagamos con una honroso examen delante de ti. Señor, sabiendo que cada pecado en esta tierra sí nos afecta en nuestra relación contigo, no para perder la salvación, pero sí para perder el gozo de nuestra salvación. Para así perder el bienestar y exponernos a tu ira, que puede llevar hasta la muerte. Por eso, Señor, te pedimos que examines nuestros corazones a la luz de tu palabra. Que tú nos capacites para soportarnos y perdonarnos unos a otros. Todo esto oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.